Tenerla aquí es un honor. El Centro Nacional de Danse Contemporaine d'Angers, Francia, y en Wolfgang Hochschule Pina, en el Pina Bar. Nada menos y nada más. Felicidades. En Alemania. Ella también estuvo en el ICAS en su formación, hizo un máster en artes mediales en la Kunsthochschule für Medien de Colonia, y su trabajo se ha caracterizado por la juxtaposición diferente de los diferentes medios, es decir, eso que conocemos también en la actualidad como los transmedias, para cumplir una función narrativa muy particular y que es lograr dejar una experiencia en el espectador, y ese es el trabajo que esta noche nos trae. Además pues de bailarín y coreógrafo, ha tenido un trabajo muy potente que trata sobre todo poner el cuerpo. Han emocionado, realmente las imágenes son hermosísimas, el candor de los juegos, lo que has hecho con las ceremoniales y con las danzas de otros países, que lo has vuelto universal, se ha universalizado el criterio, has conceptualizado de una manera para mí tan acertada, y muchas gracias por lograr semejante belleza de película. Un aplauso muy grande para ti. Gracias. Sí, Adelante. Venga, yo puedo seguir. Buenas noches. Sí, me surgen dos preguntas directas de tu producto de trabajo, y es ¿de qué nacionalidad son estas personas? De golpe pensaban turcas, o bueno, no sé de dónde son. Y lo segundo, que era ese texto tan incesantemente que lo escribían durante el trompo y durante el spray, desde como afín, al fin, bueno, no sé. Son esas dos preguntas. Afín es una ciudad de Siria que pues ha sido fuertemente bombardeada en todos estos últimos años, y bueno, pues el contexto de la película es interesante. La pregunta, la película fue realizada en Berlín, y esta película es realizada por chicos de diferentes nacionalidades, la mayoría de Afganistán, también hay chicos de Eritrea, de Irak, de Ucrania, de Polonia, y obviamente bueno, estos jóvenes han llegado a Berlín en todas estas olas de desplazamientos que han surgido en Europa estos últimos años, más concretamente desde el 2015, que bueno, ustedes saben un poco la situación política en Europa, cómo se ha desarrollado, y bueno, y los chicos han llegado a Alemania, y Alemania ha tratado como de organizar y ver qué se puede hacer. Muchos chicos obviamente estos chicos han llegado con estatus de refugiados en Berlín, y mientras se estabiliza su estatus, porque muchos de ellos no es seguro que se queden, otros han sido deportados, otros los han cambiado a otras ciudades, es una situación muy inestable, como del estar, ¿sí? Entonces Alemania ha organizado, sobre todo a los jóvenes, en una cosa que se llama clases de bienvenidas, y las clases de bienvenida, el propósito es como que los chicos aprendan alemán lo más pronto posible, para que puedan empezar una formación
y empiezan a trabajar. Eso es lo que ha hecho Alemania con esta población. Entonces, bueno, eso es como lo que ellos han organizado, pero paralelo a ese proceso, pues es como la humanidad, ¿no? ¿Cómo sucede la humanidad en todo ese proceso burocrático de llegar, de mirar si sus papeles están bien, si usted es digno o no digno de estar, ¿sí? Y pues todas esas angustias, ¿no? Entonces, bueno, ellos son jóvenes de las Willkommen Class, ellos están por ahora aprendiendo alemán. Muchos de ellos seguramente hoy ya están haciendo alguna formación, otros de pronto hacen otras cosas, o sea, creo que el destino también de cada uno depende de lo que cada uno logre desde la perspectiva alemana, como ¿sí? Qué tan eficiente puede ser y como de qué destino va a lograr. Entonces, ellos son la población con la que estuvimos trabajando y esto es enmarcado en un proyecto, ahí sería al final, junto con una colega alemana y con un colectivo de artistas de Berlín, artistas de diferentes disciplinas, desarrollamos un proyecto que se llama Contact Round. Y el proyecto era pues pensado un poco en cómo acompañar este proceso pues con estos jóvenes también, ¿sí? Digamos que varios artistas teníamos ganas de seguir creando proyectos y compartir y crear, pero obviamente había en un momento la reflexión de pues hay una cantidad de jóvenes que han llegado, no sabemos dónde están, chévere como relacionarse con esta realidad pues de la que todo el mundo está hablando en Alemania. Me imagino que ustedes han enterado que también todo este proceso de migración ha generado en Alemania también un desarrollo grande, una nueva derecha que está por ahí haciendo mucho estrés y mucha presión hoy en día. Entonces había como ese deseo de encontrarse con estos jóvenes y ahí desarrollamos un proyecto, como decía, que se llamaba Contact Round, y básicamente el Contact Round era como una propuesta de un espacio de encuentro, entendiendo que el cuerpo es el espacio común de todos, ¿sí? Digamos que cuando ya hay una situación de diferencias permanentes, que tú eres esto, que tú eres esto, que tú eres POC, People of Color, que tú eres migrante, ¿no? O sea, todas estas divisiones permanentes en las que, ¿no? Categorías en las que estamos hoy en día, así como, bueno, ¿tú qué eres? ¿Tú qué eres? Había como una saturación para nosotros allá en Berlín, como de sentir, es que no somos categorías, es que si vamos al punto más básico, pues somos cuerpo, ¿sí? Y más allá de ideología y de nación y de qué idioma hablas y tal, pues el cuerpo ya es un espacio de, pues que podemos compartir, podemos hablar, que es que tú también tienes un cuerpo, entonces hay mucho ya que compartir desde ahí. Entonces ese era como el principio de este proyecto que desarrollamos con ellos, pero que realmente pensamos es un proyecto que se puede desarrollar en cualquier tipo de población. Obviamente aquí era como muy urgente también este tema, pues porque los chicos no hablan alemán, están aprendiendo, ¿no? O sea, muchos hablan árabe, persa, ¿no? Entonces era como también trascender la lengua y ponernos a dialogar pues, con lo que tenemos en común. Ese era el principio y ese era el punto de partida del trabajo de cuerpo que quisimos compartir con los artistas que vienen de la danza, de la terapia, que estuvimos trabajando con ellos. Y luego también el proyecto también tenía un deseo creativo. Era como, para todos en el proyecto era como muy importante que pudiéramos intentar construir algo juntos, ¿sí? Pues porque la creación es unión, es poder, es encuentro, es diálogo. Entonces había también este deseo paralelo a ese trabajo del cuerpo y bueno, ese era como el gran reto de ese desarrollo, porque obviamente no es lo mismo que cuando tú haces una producción y quieres poner a todo el mundo a trabajar y cumplir, ¿no? Ahí tocaba trabajar con mucha sensibilidad y eso fue muy agradable, ¿no? Porque cuando también pues, nos volvemos artistas y tal, entonces también nos estresamos mucho y ponemos muchas cosas y muchos requisitos y aquí realmente todos teníamos que estar en un nivel muy receptivo de saber cómo están los chicos, cómo llegan hoy, cómo estamos, ¿sí? Y aprovecharnos al máximo en cada uno de los encuentros y en cada una de las improvisaciones que logramos. Entonces era una cosa muy de estar en el presente y de crear desde el presente y bueno, eso fue como un aprendizaje increíble para todos, ¿no? O sea, como, wow, ¿sí? Está lleno, como tú decías ahorita, como pues sí, mucha vida, ¿no? Mucha vida y mucha humanidad. O sea, creo que cuando uno, sí, baja como toda la cosa, ¿no? Baja las pretensiones de muchas cosas, ese es el nivel que encuentras y fue divino para nosotros también pues como el colectivo de artistas que estábamos ahí, también darnos cuenta que desde ahí también podemos crear, o sea, desde ese lugar básico de encuentro, ¿sí?
bueno, me extendí un poco. Y el nombre era Afrin, ya lo respondí. Bueno, esa es la idea, que te extiendas. No todo es explicable, pero es muy importante que todos podamos conectarnos con ese sentir que estás transmitiendo. Y si el cuerpo, como esa suerte de desterritorialización del poder, de las grandes ciudades, de la identidad, etc. Entonces me llama mucho la atención por qué escogieron para el monumento efímero, porque al mismo tiempo es como si esa sin frontera solo fuera posible un instante de encuentro, o que se pretendía. Sí, pues el monumento es como lo grandioso y lo efímero es como el instante, ¿no? Y creo que era muy fuerte en esta experiencia sentir esto permanentemente, ¿no? Porque pues hoy estábamos 10, pero mañana estábamos 5 y pasado mañana 20 y ¿no? Todo era así como de una movilidad y pues hay que trabajar con lo que está, porque la gente que llegó para estar. Entonces también había una reflexión de qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y también con ellos compartíamos como, sí, esto es un monumento de este momento de encuentro, ¿sí? De este encuentro, de este intercambio, porque también, obviamente nosotros trabajamos con ellos, muchos de ellos estuvieron un año en un proceso con nosotros, otros llegaron, otros se fueron, también por el tema de que ya unos estaban listos para empezar una formación o algo así. Pero entonces era también como fue un trabajo también como de encontrarnos, ¿no? De poder encontrarnos y abrir el canal para dialogar y para confiar, ¿sí? Confiar, que los chicos no tuvieran miedo de nosotros, las chicas, ¿no? Obviamente había chicos de cultura islámica y entonces también a veces el trato de las mujeres, ¿no? Pues éramos muchas mujeres las que dirigíamos también el proyecto y eso al comienzo, pues, ¿no? Tocó atravesar eso, pero entonces era como la certeza de que, claro, el espacio del cuerpo ya lo atraviesa todo. Eso es como lo que encontramos. Ya también las chicas al comienzo, cuando hacíamos los grupos, las chicas se ponían aquí, los chicos se ponían allá, pero ya después de un par de clases ya no había esas diferencias, porque ya era claro que era un espacio, era otro espacio. No era el espacio de la cultura, era un espacio del cuerpo y de encontrar y de abrir y de compartir. Entonces, sí, no sé si me perdí con la respuesta, pero sí, entonces el título venía de esto. Bueno, también tenía una inspiración de hace mucho tiempo, había también, es un poco desdibujado, pero Lavan, este creador y coreógrafo que trabajó en Europa por muchos años y que también sus ideas son ideas que motivaron como todo el desarrollo de la danza contemporánea. A mí me gusta mucho como toda su reflexión de lo social, ¿no? Del cuerpo social, y él hablaba de una cosa también que era la catedral en movimiento. Él tenía esa palabra que era como una cosa, ¿sí? De lo colectivo, una cosa grande, pero también que se desarrolla. Bueno, Monumento Efímero surgió también como de algunas lecturas y como de otra, ¿sí? Había como esa catedral en movimiento, es por allá, y algo traía de eso, como de lo inmenso, pero también de lo frágil y de lo fugaz. Milton. Y bueno, eso también cómo generaste esa unión entre todas las naciones, ¿sí? que mencionas. Y yo tengo una pregunta, ¿cómo fue esa primera unión entre todos estos chicos que, como dices, son de diferentes partes de Europa y de otro continente, ¿sí? ¿Cómo fue esa primera unión? ¿Cuáles fueron como las primeras ideas que fueron surgiendo en ese proceso? Bueno, nosotros estuvimos desarrollando dentro del proyecto, como teníamos en el primer semestre, tuvimos 4 grupos y luego ya en el segundo semestre hicimos una reducción a 2 grupos para llevar como unos procesos paralelos. Lo de las naciones, pues bueno, era algo que pues eso también se estaba desarrollando paralelamente en esas escuelas donde ellos estaban, ¿no? En las Willkommens clases, porque ahí pues ya tenían que convivir. Obviamente a nosotros nos llegaban rumores de que, obviamente, no, pues en estas cosas, situación tan terrible de Afganistán y de Irak y, bueno, todos estos países que están en conflicto, había también como sensibilidad con unos países y otros, y con cierto idioma y otro. Pero yo creo que eso para toda esta comunidad que llegó era como un trabajo que estaba ahí al 100, porque era claro que ya llegaban a Alemania, pues todos estaban relativamente en la misma situación
y pues sí había como una necesidad de generar como comunidad un poco, ¿no? O sea, no era tan fácil para todos, había mucha gente, muchos chicos que decían yo no quiero estar aquí, me quiero ir, ¿no? Una chica también decía yo quiero estar otra vez en Afganistán, en el campo, mucha gente venía del campo de Afganistán. Entonces había situaciones muy distintas, también niveles muy distintos, la gente tenía como historias bien diversas. Yo creo que ese proceso estaba sucediendo automáticamente, así como por pura supervivencia también, como de aquí estamos y, ¿no? Y vamos intercambiando idiomas y el que no entiende pues le ayudamos y le traducimos, ¿no? Se traducían entre ellos, se ayudaban mucho entre ellos, era bien bonito eso, la verdad. Y pues de nuestro grupo también era muy chévere porque pues el equipo artístico pues también todos teníamos una gota de migración en algún lugar. Era un equipo que también había una bailarina griega, había bueno, una alemana que también tiene familia en Latinoamérica, había un amigo, compañero colombo-alemán, una chica de India alemana, ¿sí? Todo el mundo como con una experiencia de migración, ese era el equipo artístico. Y con ellos, entonces todo este tema de los idiomas era, pues, era normal, que estamos hablando y que en español y que en alemán y como se dice en persa y así, o sea, ya se volvió una cosa que era todo el tiempo como hablando, haciendo mucha conciencia de que queríamos crear y que queríamos encontrarnos en la creación y claro, para muchos esa experiencia fue como la primera experiencia en su vida de permitirse, pues, sí, como pensar o performar o hacer algo con el cuerpo o recibir formación. Entonces, nosotros teníamos por eso una combinación en el taller que proponíamos que era como un trabajo físico, o sea, realmente hacíamos entrenamiento y los músculos dolían y para muchos fue como, wow, tengo cuerpo, o sea, como un gran descubrimiento de tengo cuerpo y me puedo estirar, ¿no? O sea, había un proceso de reconocer el material, esto que tienes acá. Y luego como la búsqueda del performance fue de lo más orgánico, fue así como, por ejemplo, no difícil contestarte porque igual la transición a este nivel de abstracción, digamos, fue como, o sea, ellos te pueden decir cada uno qué estaba haciendo, ¿sí? No hay como una pretensión de algo, sino había una imagen muy concreta que cada uno estaba desarrollando, porque eso fue como súper, o sea, trabajamos obviamente con historias y con imágenes que pues, ellos mismos trajeron, ¿sí? Entonces, y imágenes y fotografías también que ellos trajeron, cosas que los estaban a ellos como, que eso es lo más interesante del trabajo creativo desde el cuerpo, es que cada uno cuando tiene el espacio pues expresa algo que lo está moviendo, ¿no? No hace uno algo que no lo mueve, sino obviamente si está el espacio para hacer algo pues hay una acción que tiene que ver contigo y tiene que ver contigo profundamente. Entonces eso fue muy interesante, o sea, si te cuento así a nivel de métodos, sí trabajamos mucho como con fotografía y a partir de las fotografías que ellos compilaron nos contaron historias y entonces luego quisimos como llevar esas historias al espacio, ¿sí? Y obviamente en cada uno se iba haciendo de una manera distinta, ¿sí? Como era esa transición de esa historia a una acción, ¿sí? Y también con ellos trabajamos un montón el tema de, bueno, esto lo vamos a hacer para la cámara, entonces también hicimos un taller para ponerlos, para que ellos vieran. Por ejemplo, había varias chicas que dijeron, no, yo no quiero ser filmada, ¿no? O sea, para las chicas también, para muchas era un tema de no, o sea, eso no es posible, ¿sí? Entonces también como reflexionar con ellas de que hay muchas maneras, o sea, ser filmado, ser grabado no tiene que ser, pues, en primer plano, puede haber otras maneras, por ejemplo, la chica que hace el maquillaje, ¿no? De joven, ella no quería ser grabada, ¿sí? Pero entonces encontramos una manera, porque esa acción era bellísima, y ella también pues estuvo muy presente en todo, pero ella no quería ser grabada, es una chica de Eritrea, no quería, entonces encontramos maneras y dialogamos con ellos, pues eso, ¿no? Como que es bello, queremos compartirlo, o sea, hay una conciencia de todas maneras de que, pues ellos tienen mucha conciencia porque ellos manejan todo el tiempo ahora los celulares y andan con todo este rollo, o sea, hay una conciencia audiovisual muy fuerte. Entonces fuimos negociando y hablando con ellos para encontrar maneras y lo que sí era claro es que todos querían participar y todos querían también poder desarrollar algo, pero había como estos miedos, estas preguntas y entonces sí, en esa sí te puedo contestar que había una conciencia ya muy clara de esto es para la imagen, estamos haciendo una película, es la película que es como un monumento de este momento, así que sí, ese fue como un proceso. Sí, ya pues ponerme a hablar con ellos de y claro, para muchos esa experiencia fue como la primera experiencia en su vida de permitirse pues
sí, como pensar o performar o hacer algo con el cuerpo o recibir información. Entonces, nosotros teníamos por eso una combinación en el taller que proponíamos, que era como un trabajo físico, o sea, realmente hacíamos entrenamiento y los músculos dolían, y para muchos fue como, wow, tengo cuerpo, o sea, como un gran descubrimiento de tengo cuerpo y me puedo estirar, ¿no? O sea, había un proceso de reconocer el material, esto que tienes acá, y luego como la búsqueda del performance fue de lo más orgánico, fue así como, por ejemplo, no difícil contestarte porque igual la transición a este nivel de abstracción, digamos, fue como, o sea, ellos te pueden decir cada uno que estaba haciendo, ¿sí? No hay como una pretensión de algo, sino había una imagen